Buenas tardes a todas y a todos los presentes y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. El día de hoy les doy bienvenida a este informe de trabajo. En 2021 tomé la decisión de participar en una elección difícil, totalmente contracorriente y ante un gobierno que no duda en ejercer su poder para favorecer a su partido. Ese fue el motor que impulsó mi decisión por buscar representar a la ciudadanía del Distrito 9, con cabecera en Coatepec, en donde los ciudadanos de distintos municipios y poblaciones, con ideologías y partidos distintos, me dieron la oportunidad de representarlos, allá donde se organiza el presupuesto, y traté siempre de hacerlo con decisión y con honradez. He desempeñado esta alta responsabilidad honrosa y decididamente ante una mayoría legislativa en el Congreso puesta al servicio de una sola visión nacional, que atiende únicamente los intereses de una posición y que nos lleva para atrás y ha dejado en el olvido a todas y a todos aquellos que así aspiran a ver un Veracruz de primera. Cumplo hoy con el deber legal de rendir un informe de las actividades legislativas que he llevado a cabo y lo hago consciente de que hoy México vive una nueva época en la comunicación entre los ciudadanos y sus servidores públicos. La gente está harta de ver tanto derroche en la calle, en bardas, en espectaculares y un sinfín de expresiones publicitarias fuera de ley y de tiempo que cansan y que muestran un gasto excesivo que el ciudadano ya no quiere. Por eso decidí darles cuenta de las causas que he defendido y las acciones que he realizado a través de los medios digitales, que son la forma más moderna, democrática y accesible que existen. Soy un hombre de territorio que conoce cada rincón de Veracruz y cada realidad de las ciudadanas y ciudadanos que en él habitan, a quienes respondo con trabajo, dándoles la cara en cada momento. Esa es la mejor rendición de cuentas que puedo hacer. También sé que hay localidades que no tienen acceso a estas tecnologías, por eso les informo en cada visita y en cada reunión que mantengo permanente comunicación con las poblaciones, municipios y congregaciones que me honran con su invitación. Estoy comprometido con las y los veracruzanos y eso me lleva a seguir recorriendo cada rincón para recoger sus solicitudes de gestión de quienes en mí confían. Diputadas y diputados, reflexionemos sobre lo que estamos hoy votando. En la minuta se establece que por razones materiales la unidad de inteligencia financiera no podrá notificar, ni siquiera por escrito, a quien se vulnera de un derecho elemental. ¿Y dónde queda el artículo 16 constitucional? Nadie puede ser privado de sus derechos, de sus propiedades, de sus posesiones, de su libertad, si no media juicio en primer lugar. Al votar este dictamen, les estamos dando la espalda. Estamos incurriendo en una regresión histórica, pero sobre todo estamos abriendo una puerta peligrosa en donde desde el Estado estamos dotando de instrumentos que servirán para perseguir, para lastimar, para transgredir. Protestamos hacer valer la Constitución, defenderla y con ella las libertades, los valores democráticos y los derechos fundamentales de los mexicanos. Gracias a ustedes, soy diputado aliancista. Por eso pedí ser secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público
e integrantes de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Trabajo y Previsión Social, porque es ahí donde se definen las verdaderas intenciones de un gobierno, y este gobierno prometió muchas cosas, pero no le asignó presupuesto a los intereses de Veracruz. Hoy tenemos un campo abandonado, pescadores, ganaderos y agricultores de diferentes tipos de cosecha que reciben apenas 6,000 o 7,000 pesos anuales. Así no se puede producir. Y mujeres que padecen por el grave recorte al presupuesto que condujo el cierre de programas estratégicos como las estancias infantiles, la prevención de discriminación y el apoyo al empleo, así como los albergues para las mujeres víctimas de violencia. Por eso he sido firme en solicitar mejores condiciones para ellas y para ellos con un presupuesto equilibrado y no solo asistencial. Yo vengo de Veracruz y vengo a esta tribuna respetuosamente a llamar la atención de ustedes para que puedan hacer propias buena parte de la demanda de veracruzanos que quieren vivir mejor. Al final del día de eso se trata nuestro trabajo: legislar, diseñar políticas, aprobar presupuesto para que la gente pueda mejorar sus condiciones de vida. Gente que hoy está pidiendo que sea la voz para que esta representación escuche sus problemas, para que esta representación pueda acompañar con su voto una aspiración a la que nadie puede renunciar, la aspiración de estar en un mejor estado de vida social. Soy un legislador con experiencia parlamentaria y también administrativa, y he cumplido con mi deber subiendo incontables ocasiones a la máxima tribuna de la nación y participando en sesiones de las comisiones para pedir en forma contundente que se corrijan los presupuestos y se logre un equilibrio entre los apoyos sociales que el gobierno brinda y el desarrollo de los sectores productivos que han sido gravemente desatendidos. Y es que el apoyo que se brinda con recursos públicos a los más desprotegidos hoy se usa para comprar voluntades y no para resolver necesidades, como lo demuestran el alto índice de pobreza extrema, la falta de inversión en el campo y los sectores que son básicos para el alimento y crecimiento de nuestra sociedad, a los que les quitaron recursos y acabaron con instituciones sólidas que funcionaban y que eran la única vía de acceso a crédito para los productores. 2,500 millones de pesos desaparecieron, como otros muchos miles de millones de pesos han desaparecido de otros fondos de fomento y de otros fideicomisos públicos. El gobierno federal le bastaron 4 años y medio para quebrar la Financiera Nacional de Desarrollo. En el 2022 la mayoría aquí concentrada no le concedió nada. Para el 2023 no se le dio un solo peso. Quebraron la Financiera Nacional de Desarrollo y con esa quiebra rompieron también la esperanza de muchos productores que requieren de acceso a crédito para poder crecer, modernizarse y hacer productivos. Es imposible entender la participación de un gobierno que solo percibe sus intereses y se olvida de las personas que padecen la desigualdad al no contar con un presupuesto que les ayude a resolver su condición de discapacidad. Como parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, he solicitado que se incluya a quienes padecen esta situación, pues no solo se ven afectados en lo individual, sino que dejar de apoyarles impacta a sus familiares y en especial a las mujeres, que son quienes se ocupan directamente de su cuidado, quienes muchas veces dejan de trabajar por atenderles, además de que se requiere mayor equidad de género en la asignación de los recursos, pues hay una deuda
histórica con las mujeres, quienes apenas en la reciente época de pandemia sacaron la casta para mantener muchos hogares a través de sus iniciativas caseras para generar ingresos y activar la economía de sus familias. Y eso merece más impulso y apoyo. Con la perspectiva de género, hay un reconocimiento total a la forma como las mujeres a lo largo del tiempo se han organizado para hacer de nuestra sociedad un lugar más igualitario y con más amplias oportunidades. No queríamos dejar pasar la oportunidad para reiterar contundentemente sobre el compromiso que tiene el grupo parlamentario del PRI con los avances en igualdad entre géneros y con que los enfoques con los cuales se diseñan la planeación, el presupuesto y las cuentas gubernamentales cumplan de manera cabal y puntual con la perspectiva de género. Como legislador he hecho propias diversas iniciativas que benefician a Veracruz. Por eso me he sumado al proyecto de decreto en materia de derechos electorales que previene la violencia política contra las mujeres, evitando que cualquier infractor en delitos contra la mujer, violencia de género, deudor de pensión alimentaria, entre otros, pueda participar en un proceso democrático de elección para acceder a cargos legislativos y de la administración pública. Además, el proyecto de decreto en materia de protección a la mujer violentada para que ningún infractor pueda ocupar cargos públicos o de elección popular. El proyecto de decreto que adiciona disposiciones a la Ley de Desarrollo Rural en materia de precios de garantía para dar garantía al agro mexicano en el equilibrio de precios. Proyecto de decreto que reforma la Constitución en materia del voto al migrante para garantizar que se contemplen la paridad e inclusión, así como garantizar que los partidos y legislaturas locales incentiven la participación de grupos vulnerables en cargos de elección popular. También en el proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud en materia de prohibición de productos con plomo, o el proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Constitución para incorporar el principio de paridad en la elección de autoridades o representantes de las formas de gobierno internos de los pueblos y comunidades indígenas. Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Leche para normar los procesos de producción, acopio, industrialización, calidad, envasado, etiquetado e inspección de la leche entre productores e industrializadores. La Ley de Aguas Nacionales para garantizar que toda empresa, industria, casa, habitación con descarga de aguas residuales mayor a los 2.500 metros cúbicos cuente con su propia planta de tratamiento en beneficio de nuestro medio ambiente. Artículo 57 bis de la ley para garantizar que los poseedores de tierras agrícolas, ganaderas o forestales tengan zonas de captación de aguas pluviales para mantener o incrementar los niveles de los campos freáticos y cuerpos de agua. En este último tema, el proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Constitución para determinar que la Fiscalía General contará con fiscalías especializadas en materia de delitos ambientales. Proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución para prever que toda persona tenga un trabajo. Esto es solo una pequeña parte del trabajo que estoy realizando, señalando, proponiendo, pero lo más importante, representando con firmeza los verdaderos intereses de Veracruz. Lo importante no es hacer propuestas en cantidad, sino tener la certeza de que tengan una validez social y jurídica para mejorar nuestra sociedad. Por eso estaré presentando en los próximos días la iniciativa para que las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado sean actualizadas de acuerdo al salario mínimo y no a la medición de la unidad de medida y actualización,
conocido como UMA. Con esta medida, los pensionados podrían recibir casi el doble de recursos. Como ya lo dije, informo constantemente porque la comunicación con la ciudadanía hoy nos requiere un cambio, no solo de forma, sino de fondo. La ciudadanía manda y dicta la agenda. Por eso quiero invitar a quien guste tomar la palabra y me permitan responder sus preguntas. Pepe, buenos días. ¿Qué se puede hacer para mejorar la economía? Muchas gracias por la pregunta, Humberto. Es un tema central. Efectivamente, la situación de la economía en nuestro estado no es la mejor. Veracruz sufre un estancamiento de su economía. Los últimos indicadores así lo demuestran y durante el primer trimestre de este año no se acaban de recuperar los empleos que se perdieron durante la pandemia, algo que muchos estados ya lograron desde hace un año. Esto coloca a Veracruz en el penúltimo lugar en desempeño económico y la mejor evidencia de lo anterior es la alta migración de veracruzanos hacia el norte y el deterioro del bienestar social de nuestros habitantes. Algo que tiene preocupada a la familia veracruzana que ve a sus hijos emigrar y que no puede seguir ocurriendo en un estado que cuenta con sectores económicos estratégicos como el turismo, la agricultura, la manufactura y las energías renovables que con las medidas adecuadas pueden generar empleos de calidad y un crecimiento económico sostenible. La economía tiene que estar asociada siempre a las condiciones de vida de la gente y siempre en ver cómo esas condiciones se mejoran. Veracruz tiene un enorme potencial y la forma de generar crecimiento que produzcan empleos bien remunerados tendrá que ser a partir del desarrollo de sus regiones. Queremos una visión que permita integrar las distintas regiones de Veracruz a su aparato productivo para que puedan, con el acompañamiento gubernamental, generar las mejores condiciones de desempeño. Y en este sentido tendrá que partir a base de reconocer cuáles son sus ventajas, cuáles son las posibilidades de cada región y en el contexto mayor, nacional e internacional, aprovechar los momentos. Veracruz está en medio de un enorme momento positivo que tiene que ver con la relocalización de los capitales en empresas que suministren provisiones y más promoción a sectores clave de la economía, que es algo que me han dicho en las cámaras empresariales y en los sectores productivos, que piden prioridad a empresas veracruzanas en materia de obra pública y adquisiciones y que se erradiquen de tajo la exigencia de moches a las empresas, algo que por cierto prometieron eliminar en este gobierno y que no han cumplido. Ahí está el pendiente de las empresas fantasmas que no se han aclarado. Por otro lado, se requiere invertir en programas de capacitación, dotando a la gente de habilidades técnicas y profesionales y la formación en emprendimiento, como lo exige el mercado actual, para darle empleo a más personas. ¿Qué va a pasar con la educación en México? Sin educación no hay desarrollo y es uno de los temas fundamentales. La educación debe de atenderse de manera integral, reconociendo el gran esfuerzo que cotidianamente hacen las maestras y los maestros. Sin su compromiso, sin su vocación, sin cómo se brindan en el trabajo diario, esto no es posible. Y lo hacen de verdad en condiciones muy desventajosas. El Estado tiene que propiciarle las condiciones de trabajo elementales a los maestros para poder cumplir con esa función. Y las escuelas tienen que estar equipadas y las escuelas tienen que estar habilitadas y los conceptos pedagógicos y las tecnologías con las cuales se van a formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes tienen que tener como meta su integración global. En este sentido, el mayor presupuesto y la mayor atención desde la Cámara de Diputados, pero desde todos los niveles de gobierno, deben tener sin ninguna duda como destino al sistema educativo nacional y estatal.
buenos días, licenciado Yunes. Me da gusto verlo. Muchas gracias. ¿Considera usted que la inseguridad que vivimos en la actualidad es un legado que ha trascendido del pasado? ¿Y qué estrategia implementaría usted para corregir esa inseguridad que existe en carreteras, viviendas y negocios? A ver, lo primero que hay que destacar es que el modelo y la estrategia de seguridad de la Administración Federal fracasó, como fracasó también su política de salud pública en el sistema de salubridad. Fracasó porque ha requerido más energía en encontrar pretextos de disculpa en las acciones pasadas que en mejorar los niveles y los indicadores de seguridad en el Estado y en el país. Y en este sentido, si bien es cierto que los niveles de inseguridad vienen de tiempo atrás, lo que también es innegable es que en lugar de controlarlos y disminuirlos, han aumentado. Y hoy, lamentablemente, se han desplazado a terrenos en donde antes no se hacían presente con la misma fuerza que hoy, y es en los robos a las casas. Hoy la gente no solo tiene miedo de estar en medio de una ráfaga cruzada entre delincuentes, sino que tiene miedo que los delincuentes se le meten a su casa o que les alcanzan en las aceras de la calle o que se les meten en las carreteras. Todos los días hemos visto cómo quienes son usuarios del transporte público salen con de verdad la angustia y el temor de no ser víctima del robo, del atraco, que ya es un hecho cotidiano en el día a día, o de quienes tienen un micronegocio, un comercio, y lamentablemente parece que trabajan para quien llega enfrente a empuñarles una pistola. Para revertir lo anterior, se necesita invertir en la capacitación y equipamiento de las fuerzas de seguridad para que sean más efectivas en la lucha contra el crimen, con medidas de control y supervisión para reducir la corrupción policial y garantizar la confianza de la comunidad en las fuerzas de seguridad. Definir asimismo programas de apoyo a víctimas de delito, incluyendo asistencia legal, psicológica y económica. Se deben implementar programas de prevención del delito que involucren a la comunidad y se centren en la educación, el empleo y el apoyo a jóvenes en riesgo. La promoción de la participación ciudadana debe involucrar a la comunidad en la toma de decisiones sobre políticas de seguridad y están listos, así me lo han hecho saber en reuniones con organismos sociales, empresariales y diferentes corrientes políticas, pero hace falta unirlas y dirigirlas con voluntad y experiencia. Abatir la inseguridad en Veracruz de manera integral debe abarcar aspectos de prevención, aplicación de la ley, atención a víctimas y participación ciudadana con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la seguridad de sus habitantes. Hay mucho que hacer en materia de seguridad, que pasa con dotarles presupuesto y diseñar una estrategia que evidentemente confronte, prevenga y también persiga al delito. En tanto no avancemos en que los delincuentes que transgreden la ley paguen esa transgresión y la impunidad siga en los niveles que están al día de hoy, difícilmente se avanzará para mejorar que es un tema nacional, pero con especial estridencia en el estado de Veracruz. Por eso queremos un sistema judicial independiente que haga valer la ley y que en Veracruz quien la haga la pague y el delincuente pague su culpa en los tribunales con la ley en la mano. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Perdón. Buenos días, Pepe. ¿Hay un plan de los diputados para rescatar al campo? Sí lo hay, Raúl, pero estamos en minoría. El Congreso tiene que batallar ante una mayoría legislativa que respalda presupuestalmente y en materia de diseño de políticas la visión del Gobierno de la República. Yo he insistido muchas veces en el tema de que las prioridades de un gobierno se reflejan en el presupuesto. No va a haber un político ni un nivel de gobierno que no diga que está con los campesinos, ni con las mujeres, ni con los enfermos, ni con los jóvenes. Todos van a decir que están de manera
concluyente como nunca antes en la historia se había estado. Pero si ese compromiso no se ve en el presupuesto, es simple demagogia. Y el campo no es prioridad ni compromiso del gobierno de la República ni del gobierno del Estado. Después de 5 años apenas tiene el presupuesto que ejercieron en el 2018. Los únicos apoyos que tienen los productores de café o los productores de caña o los productores de maíz o los pescadores son 6,200 pesos al año, lo cual no les da ni 600 pesos al mes. Con eso no van a producir. Debemos reactivar el acceso de los agricultores y ganaderos a créditos y préstamos, ofrecer programas de capacitación y asistencia técnica para agricultores y ganaderos para mejorar sus habilidades y conocimientos en prácticas agrícolas sostenibles con técnicas que reduzcan el impacto ambiental y promuevan la conservación de recursos naturales, financiar investigaciones agrícolas para desarrollar variedades de cultivos resistentes a enfermedades, adaptadas al clima local y más productivas, incentivar la diversificación de cultivos para reducir la dependencia de un solo producto agrícola, para así evitar los impactos económicos ante las bajas de precios. Y en este sentido, el gran drama es que la falta de producción genera presiones a los precios de la canasta básica y genera también, lamentablemente, como consecuencia la migración de nuestros productores. Entonces, hay que sacudir de nueva cuenta al gobierno para que su prioridad en los hechos y con presupuesto sea el campo de Veracruz y el campo nacional. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Qué gusto, ¿eh? Buenos días, Pepe. ¿Qué pasó con el sistema de salud que anteriormente daba vacunas y medicamentos y qué haría usted para solucionar este problema? Lo hemos acompañado desde la Cámara de Diputados en total desventaja. Uno de los graves pendientes que encierran el mayor fracaso de esta administración, de estos casi 5 años de administración, es el retroceso en el acceso de los mexicanos al sistema de salud. Menos recursos, improvisación desde el diseño de las políticas gubernamentales ha puesto también en total desventaja el trabajo diario de las doctoras y de los doctores, de las enfermeras y de los enfermeros que se convierten en los héroes de esta historia, haciendo proezas ante la falta de medicamentos, ante espacios médicos que no cuentan con lo mínimo elemental para poder cumplir con su función, ante la falta de mantenimiento de hospitales y de casas de salud. Son muchos los casos que recojo en el Estado de personas que sufren por la escasez de medicamento en las instituciones públicas de salud, que sufren por la carencia o mala calidad de los espacios médicos, de la infraestructura y de la falta de personal. Todo esto es un conjunto de problemas que nos agobian, y ahí está el ejemplo de hospitales con elevadores defectuosos y protestas del personal por falta de equipo que vemos casi todas las semanas en los medios de comunicación. El desarrollo del sector salud es fundamental para garantizar el bienestar y la calidad de vida de la población. Por ello es necesario incrementar la inversión en salud. Las madres de familia son las primeras en pedir que se les aseguren las vacunas de cuadro básico porque su desabasto arriesga vidas y piden un programa estatal de salud que brinde los tratamientos para una vida digna en todas las etapas humanas, pero en especial a la infancia, que ha sido relegada en atención de sus tratamientos y medicamentos contra el cáncer, por ejemplo. Además, he escuchado a la comunidad médica que se establezcan sistemas de información de salud, modernizando la gestión de datos de salud para facilitar la toma de decisiones basadas en evidencia, y tenemos que dotar con instrumentos y con tecnología a quienes lo hacen posible desde la función médica. Gracias. A ustedes. Buen día, Pepe. ¿Va a postularse para gobernador? Voy a postularme
como candidato al frente porque Veracruz requiere poner en el centro de la atención la agenda ciudadana, mejorar las tomas de decisiones públicas en beneficio de la población, y lo haremos con toda contundencia, teniendo como prioridad la constitución, la consolidación de un frente ciudadano con respuestas puntuales a los problemas que ya escuchamos aquí en el Estado, los que tienen que ver con el empleo y el ingreso de la gente, con mejorar sus derechos de educación y a la salud, con la posibilidad de vivir sin miedo, con un mejor sistema de seguridad y que tengamos la infraestructura como acompañamiento institucional para ser mucho más productivos y mucho más competitivos en cada una de nuestras tareas. Quiero decirle a las y los presentes, a quienes nos están viendo en este momento, a los que seguramente verán en redes sociales este informe, que yo tengo un compromiso con Veracruz, con la tierra que me vio nacer. Aquí he estado siempre y he puesto toda mi experiencia al servicio de este bello estado. Mi vocación es el servicio. En 30 años de carrera siempre he mantenido la frente en alto, porque he sabido responder con trabajo. Se acabó el tiempo de los pretextos, de las culpas al pasado. Se acabó el tiempo de los experimentos que tanto han costado y tanto mal han causado a Veracruz. Es tiempo de unir, de sumar, pero también de participar. La respuesta es clara y contundente: sí, pero no a cualquier costo. Y el costo que no estaría yo en posición de incurrir es el de destruir la posibilidad de un frente, de una alianza que congregue a los ciudadanos y que permita darle respuesta a lo que los veracruzanos están demandando. Muchas gracias. Muy bien. Ya. Pues les agradezco a todas ustedes y a todos ustedes la presencia, la paciencia. Vinimos a cumplir con una obligación legal, sin duda, que implica el de dar cuentas de un año de trabajo legislativo, pero es muy grato poderlo hacer ante gente que en lo particular aprecio, respeto y valoro mucho. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su atención y yo espero haya más ocasiones para seguir platicando sobre Veracruz y sobre los temas que son de nuestro interés. Muy buenas tardes, muchas gracias, estén muy bien.